con las raíces expuestas en la lucha por la supervivencia, nos ha motivado a hacer el video de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Precisamente de eso, de ese estilo. ¿Y cómo se llama ese estilo? Ustedes lo conocerán también en el video de hoy. ¿Y cómo se logra ese estilo de bonsai? ¿Qué técnicas se utilizan para lograr esas raíces expuestas con un estilo de árbol derrumbado o un estilo de azotado por el viento? Vamos a verlo también en el video de hoy. Y vamos a ver también el paso a paso de cómo lograr con un Conocarpus erectus que fue colectado en la naturaleza, que está en una pequeña vasija, y cómo ya hay que darle los primeros pasos para lograr el estilo que está acostado horizontal en la naturaleza, a cómo lograr un estilo vertical y también que sea de raíces expuestas. Vamos a ver todo el proceso, todo el proceso, desde la preparación de las macetas, la preparación de la rejilla, cómo lograr las capas para lograr un drenaje bueno y que se dé un buen cultivo del árbol, y cómo lograr como una técnica especial precisamente que se logre la raíz expuesta, cómo lograr el desarrollo de las raíces en la parte más baja del árbol. En un lateral del árbol que no tenía raíces, vamos a hacer un acodo para que eche raíces en esa sección del árbol que no las tiene, y vamos a disfrutar mucho el video de la mañana de hoy. Les pido entonces que nos acompañen. El viento sopla sin cesar, moldeando la naturaleza a su antojo, y en el arte del bonsai esto se convierte en una obra maestra, el estilo Fukiganashi. Hoy te mostraremos cómo lograr las raíces expuestas de este estilo, que nos enseña cómo la resistencia, la armonía y la belleza dentro de la adversidad. Este estilo representa a los árboles que han sido azotados por fuertes vientos durante años. Sus ramas y troncos se inclinan en una sola dirección, como si el aire los empujara sin descanso, y las raíces se agarran como garras en la lucha por la vida. Pero, ¿cómo lograr esto en un bonsai? En este primer video estaremos hablando de cómo lograr las raíces de un árbol colectado, esas raíces expuestas tan necesarias en los estilos azotados por el viento. Amigos del canal El Rincón Abierto, como les había prometido en el video anterior, este bello Conocarpus, que así se colectó de la naturaleza, que tiene el fenómeno que ya les había explicado en el video anterior, queremos ponerlo en la posición vertical, como ustedes ven aquí. Observen, cuando este árbol se colectó, se puso en una maceta, en un pequeño recipiente de plástico pegado a uno de los extremos, porque todas las raíces no cabían en la vasija, y esto trajo consigo el poco desarrollo de las raíces en ese extremo que estaba pegado a la vasija. Aquí vamos a estarle explicándole el paso a paso de cómo hicimos el proceso de sacarlo de la maceta, de esa vasija. Rompemos la vasija, porque una vasija que ya estaba calcinada por el sol. Observen la presencia de hongos en la parte de las paredes de la maceta, por lo que ya el árbol estaba pidiendo un trasplante. Y observen el terreno, es la misma arena de mar que se le trajo ese pequeño árbol, esa colecta en la zona del Mariel, una zona que se estaba desarrollando el proceso de dragado y estaba emitiendo los fondos marítimos hacia la costa, y por tanto salvamos ese árbol. Ahora con un gancho lo que hacemos es peinar bien las raíces y seleccionar las posiciones de las raíces para lograr un correcto desarrollo, ya que ese árbol como está, como yo lo tengo ahí
expuestos, están en la posición que está ahí en la naturaleza, como si estuviera en la roca, y lo queremos poner en la posición vertical para en un futuro trabajarlo como un bonsái azotado por el viento. Es decir, como ustedes observan, protegemos las raíces que tienen el desarrollo en esa parte y vamos a hacer después un acodo sobre maceta. Vamos a estar limpiando esa parte del tronco, ponerla bajo tierra para que desarrolle raíces en esa parte del árbol que está de manera desequilibrada, y vamos a seguir limpiando todas las raíces para ver cómo están las raíces, cuáles son las raíces que están expuestas. Observen que las ramas tienen un gravitropismo anormal, porque se desarrollan hacia abajo, no como otros árboles. Esta especie desarrolla, como está cerca de la costa, por la presencia fuerte del sol, por los vientos y en la búsqueda de la humedad de las ramas, ellas hacen su crecimiento buscando precisamente la sombra entre las rocas. Gravitropismo lo conlleva a desarrollar, que es muy fácil con un proceso de alambrado llevarlo a las posiciones que uno quiera, en el estilo que uno quiera. Puede desarrollar un estilo literati. En este caso me gusta porque es un doble tronco. Vamos primero a hacer la primera etapa, que son alrededor de 2 años. Primero lograr la exposición de las raíces y que no muera el árbol, peinando bien todas las raíces en la parte inferior. Y vamos a eliminar las ramas que no van en el diseño. En este proceso de trasplante de un árbol siempre hay que equilibrar y eliminar la mayor cantidad de ramas y de hojas para que el árbol tenga la fortaleza de seguir brotando. Por lo tanto, todas esas ramas largas que no... Por tanto, todas esas ramas largas nos permite acortar el árbol y nos permite ver también todas las raíces. Esas raíces vamos a llevarlas a un proceso de cada 6 meses irle quitando la tierra que le vamos a poner. Previamente preparamos la maceta, es una maceta de entrenamiento. Observe que la maceta va a ser mucho más grande que el sistema radicular, para así permitir un desarrollo de las raíces. Lo primero que se hace es se le pone la rejilla y se le ponen los anclajes de la rejilla. Esto es muy importante. Ese anclaje en un posterior video les vamos a enseñar cómo se hace, y esto nos va a permitir que en el proceso de crecimiento de las raíces no salgan las raíces del exterior o en la parte inferior de la maceta. Y además, cuando nosotros anclamos esta rejilla, permite que la rejilla no suba, porque las raíces son muy agresivas con esta rejilla y tienden a levantar la rejilla y tiende por lo tanto a crear zonas vacías y que salga el sustrato que hemos colocado. Por tanto, este proceso es muy importante. Este proceso siempre lo hacemos antes de hacer el proceso de trasplante. Este proceso siempre lo hacemos antes de sacar el árbol de la maceta, y preparamos también el anclaje, es decir, medimos bien la longitud del alambre en que vamos a amarrar el árbol para que no se mueva por cualquier movimiento, un pájaro
un animal, mismo viento, la lluvia, el proceso de riego diario, pueden lograr una movilidad y por lo tanto se ponen esos alambres, que es el anclaje del árbol, que posteriormente se amarran fuertemente encima de las rejillas. Se le coloca grava gruesa para evitar que la grava fina y el sustrato del árbol se salga por la parte inferior. Recuerde que este proceso diario de riego tiende a eliminar el sustrato, y si no está bien hecho este proceso de filtrado del agua para evitar que se nos vaya el drenaje, que se nos vaya el sustrato por los agujeros inferiores de la maceta. Después se coloca una grava un poco más fina, una grava de 4 a 8 milímetros, grava de piedra artificial triturada. Posteriormente ya comenzamos a hacer el riego fino del sustrato donde se van a desarrollar las raíces, que es una composición de un 70% en el caso particular de esta especie, que se desarrolla en ambientes marítimos. Se utiliza el mismo sustrato marítimo de grava, una composición intermedia entre grava natural y arena de mar. La arena de mar se puede lavar o no, es una experiencia personal que hemos visto un buen desarrollo. Consideramos que la propia presencia de minerales en las costas trae un enriquecimiento de este sustrato, y después de colocar, empezamos a colocar el árbol en su posición y a iniciar el proceso de sujeción del árbol para evitar su movimiento. Observen que las raíces se sobresalen de la línea horizontal, por lo que tenemos que aplicar una de las técnicas que les vamos a enseñar en el video de hoy, de cómo ir logrando la exposición gradual de esas raíces en la medida que el árbol va desarrollando las raíces en la parte inferior y también en el ala derecha del árbol, que se debe fomentar el desarrollo de raíces para que sea un árbol que esté bien equilibrado. Con una pinza damos una torsión al alambre de cobre para sujetarlo fuertemente. Alamos, vamos alando y vamos picando el alambre, y ya el árbol en su posición le comenzamos a hacer el relleno para calcular la cantidad de sustrato que nos falta y el sustrato que vamos a utilizar por encima de la media horizontal.
Aquí realizamos unas pequeñas incisiones en el tronco del árbol y le quitamos parte del cambio para que desarrolle raíces en ese lado del árbol que no tiene raíces, y tenemos que lograr un árbol que esté bien equilibrado. Observen los cortes limpios con la cuchilla, con el cúter, y después rellenamos esa zona de tierra que el árbol, cuando sienta la presencia de, o el árbol cuando sienta la ausencia de la luz, va a desarrollar raíces como si fuera un acodo, como mismo hacemos los acodos aéreos, lo que en este caso vamos a hacer un acodo dentro de la maceta. Utilizando la misma malla que utilizamos en el fondo, es muy importante este detalle, debe ser una malla porque nosotros vamos a realizar el riego diario, y por ahí, por ese lugar, debe salir también el agua, debe correr el agua, debe drenar, no se puede estancar, por lo que proponemos que sea una malla que sujetamos firmemente en sus extremos para hacer el relleno y subir el nivel del sustrato por encima de la línea horizontal de la maceta. ¿Qué nos permite esto? Que en esta primera etapa el árbol está viviendo, está subsistiendo de esas raíces, que cuando se le eche sustrato en esa posición va a ir buscando la parte inferior y nos va a permitir que de manera semestral ir eliminando con una tijera, vamos quitando esas capas alrededor de 1 centímetro, centímetro y medio de la rejilla, vamos quitando el sustrato y nos va a permitir que se vayan exponiendo las raíces y el árbol siga desarrollando las raíces en la parte inferior. Rellenamos con un sustrato fino esa área que hemos delimitado con la rejilla para el desarrollo también de nuevas raíces del árbol y que le permita al árbol estar buscando la... Mis amigos del canal de Rincón Abierto, aquí les estaré dejando un video no profesional de unas amistades mías de allá de Cayo Largo del Sur, donde tomaron evidencia de la existencia del árbol Conocarpus erectus más longevo de Cuba. Les voy a poner los créditos de los amigos que nos enviaron el video. Hasta luego. Robert, estamos en presencia de un árbol llamado La Llana. Es un árbol afrocubano que, según la Academia de Ciencias de Cuba, dice que es el más antiguo y el más grande de Cuba. Tiene alrededor de 550 años y su circunferencia data de 200 metros cúbicos en madera. La historia de este árbol es la siguiente. Es un árbol que pertenece a la familia del mangle y se dice que es un árbol altamente milagroso. En el 1958, antes del triunfo de la revolución, recuerde que Cayo Largo lo descubrieron corsarios y piratas. Y un pirata llamado Pepe Grillo dice que enterró un tesoro debajo de estas raíces que están acá. En el año 1958 empezaron a fabricar el famoso hotel Isla del Sur. Y un señor con una retroexcavadora quiso arrancar el árbol para descubrir el tesoro que estaba enterrado en las raíces.
y la consecuencia fue la siguiente. El señor con la retroexcavadora partió este gajo que ustedes ven acá, que a su vez es el mismo gajo del mismo árbol. El gajo volvió a renacer en la tierra y se entrelazó entre el árbol, y como pueden ver ustedes, es un árbol altamente grande. El señor que hacía el programa en torno, José Ramón Cueva, yo tuve el placer de poder manejar, y declaró este árbol en la Academia de Ciencias como árbol nacional de su especie. Por tanto y demás, tenemos que nosotros cuidarlo. Muchas personas, muchos clientes vienen acá a hacer rituales porque dice que es muy milagroso. Así que ya tú sabes, Robert, ha sido un placer hacerte esta anécdota, esta historia, y para que se lo entregue a tus familiares. Chao.